Bienvenidos otra vez a mi casa, a estas charlas que tenemos todas las tardes. Como siempre digo, ¿no? Este ratito que podemos pasar juntos para descontaminar nuestra mente y nuestra alma de tantas informaciones, de tantas telebasuras que muchas veces pues es lo que nos tragamos y lo que nos ofrecen. Un momentito que es esa ventana abierta del alma para hablar de lo único que satisface y harta al alma, que es Dios, para hablar de Dios. El tema que yo os propongo hoy es una pequeña explicación del Salmo 23. Un salmo conocido por todos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Un salmo que se ha hecho muy famoso, muy conocido, sobre todo porque se le relaciona con el tema de los entierros, ¿no? Por las películas, sobre todo americanas, que cuando hay una escena de entierros, pues siempre se suele rezar este salmo, el Salmo 23. Pero es un salmo, como vamos a ver hoy, que va mucho más allá de unas pompas fúnebres, ¿no? De unas exequias. Recuerdo una vez, cuando estaba yo en Almoral de la Mata, que se me acerca un chico a la sacristía y me dice que cuál era el salmo ese del buen pastor. Y digo, mira, el Salmo 23 y tal y cual. Y dice, es que me le quiero tatuar en el brazo. Digo, ¿y vas a tener el brazo para tanto salmo? Digo, ¿y por qué te le quieres tatuar en el brazo? Y dice, no, porque es un salmo que a mi padre le gusta mucho y lo recita mucho. Y entonces yo, pues en homenaje a mi padre, me lo quiero tatuar y tal y cual, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un salmo que no es cualquiera, sino de los 150 salmos, el más conocido quizá, el más rezado, el más trabajado, puede ser este Salmo 23. Un salmo cuya temática a la mentalidad moderna, puede plantearle alguna objeción. Porque decir que el Señor es pastor, que nosotros somos ovejas, en este mundo donde uno quiere ser libre, independiente y autodeterminarse, pues suena un poco como contracultural rezar este salmo. Pero es cierto que nuestra libertad tiene que estar siempre guiada por la verdad, porque una libertad que no tiene referentes es una libertad que corre el riesgo de perderse y de corromperse. Por tanto, en ese sentido, nosotros somos siempre guiados por una verdad mayor, por una verdad plena y absoluta que está en Dios. Por eso Dios será el pastor y nosotros seremos ovejas de su rebaño. Vamos a comenzar con este salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Este primer versículo, se nos presenta a Dios con la imagen del pastor. En el mundo bíblico, pastor es lo mismo que rey. Pastor y rey son dos figuras idénticas. ¿Por qué? Porque son las que se encargan del cuidado de un rebaño, bien sea de un grupo humano o bien sea pues de animales del ganado. Entonces, llamar a Dios pastor, estamos ante esa figura regia, ante una figura solemne, ante una figura que tiene que cuidar. Para entender bien esta figura, podemos ir al Salmo 79, versículo 2. Salmo 79, versículo 2. En ese salmo, que rezamos normalmente los jueves, en la hora intermedia, dice así: Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Pastor de Israel, es decir, el que cuida del pueblo de Dios, que guías a José como a un rebaño. ¿Quién es José? José sabemos por la historia sagrada que era el penúltimo hijo de Jacob, ¿no? Que sé que sus hermanos por envidia le venden y luego, bueno, pues adquiere gran fama en Egipto. Y por causa de José, todos los israelíes, toda la tribu de Jacob, todos los hermanos, vienen a asentarse en Egipto y durante más de 400 años están en Egipto. Con lo cual José representa ese Israel, digamos, en su estadio más
más pequeño, ¿no? Ese hijo pequeño, ese Israel que tiene que desarrollarse, pero que ya está en germen ahí. Y ese Israel pequeñito, ese hijo pequeño, es el que Dios como pastor cuida como un rebaño. Se sienta sobre querubines y resplandece. Otro salmo que nos puede ayudar a entender esta imagen del pastor lo tenemos en el Salmo 100 o 99, depende de las numeraciones. Salmo 100, versículo 2, dice así: Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Bien, esto nos presenta el primer punto, que es que Dios es el pastor del hombre. Dios es el pastor del hombre y nosotros le pertenecemos a Él, pues en Él está nuestro origen y el fundamento también de nuestro ser. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulos 34, versículo 31, Ezequiel 34, 31, también se expresará en esa misma línea. Dice así: 34, 31. Vosotros sois mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor Dios. Con lo cual hay un sentido de pertenencia y de reconocimiento. El Señor es mi pastor, nada me falta. Reconocerle como tal, como pastor, implica que nosotros no somos una mera mota de polvo en el conjunto del cosmos, ¿no? Sino que soy alguien importante, alguien que se sitúa ante Dios y que adquiere esa grandeza del ser humano, esa grandeza recogida, que ya dijimos el otro día, en el Salmo 8, versículo 5, que es el hombre para que te acuerdes de él, ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Con lo cual, tener a Dios como pastor es el reconocimiento supremo también de la dignidad del ser humano. Lejos de anularnos o aniquilarnos o convertirnos en esclavos, Dios nos levanta, nos hace suyos. Yo no me doy la existencia a mí mismo, ni puedo dármela tampoco, sino que es Dios el que me constituye como pueblo. Es Dios el que me constituye como persona y hace que no me sienta nunca solo ni desamparado. Y esto, saber que Dios es nuestro referente, que Dios es nuestro pastor, crea en nosotros una ansia grande de eternidad y de identidad también en mi corazón. San Agustín, en su confesión, lo dice de una manera bellísima: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si yo no fuera oveja, si yo no tuviera esta referencia con Dios, no perteneciera a su rebaño, a su pueblo, andaría perdido. Andaría perdido como indica, por ejemplo, Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, Isaías 53, versículo 6, dice lo siguiente: todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Si podemos correr el riesgo de perdernos. Y sigue diciendo el Salmo: en verdes praderas me haces recostar. Sabemos por el capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 11, que Jesús se identifica con esta imagen. Jesús dice: yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas. Pero ese pastor también nos hace descansar. Vamos a Lucas, evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 17. Dice Lucas: después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es decir, Jesús, el buen pastor, nos lleva a la llanura, al pasto verde.
Jesús nos invita en esa llanura, en ese pasto, a descansar, a descansar. De hecho, él mismo lo dice. En Marcos, el evangelista Marcos, capítulo 6, versículos 31 al 34, Marcos 6, versículos 31-34, dirá Jesús, él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, a descansar. Jesús quiere que descansemos con él. Dice que llegamos a casa y estamos cansados, ¿no? O incluso en estos días que no hacemos tampoco gran actividad, pero estamos cansados. Y Jesús nos dice que descansemos en él. Y el mejor descanso es la oración. El mejor descanso es llegar a casa, sentarte en el sillón, donde normalmente pues reposas y estás a gusto, ¿no? Y tener delante de una imagen del Señor, la cruz, o un rato de la Virgen María, ¿no? Y hablar, descansar, Señor, aunque sea simplemente decir jaculatorias o el nombre de Jesús, 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 Jesús. Descansar, venid aquí descansar un poco. Continúa diciendo Marcos, porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marchándose y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud, se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues en esas verdes praderas es donde Jesús nos invita a descansar, nos invita a reposar. En la tradición cristiana, este versículo, en verdes praderas me hace recostar, pues hacía referencia a las catequesis, ¿no? A aquellos que se convertían a la fe y que iniciaban un proceso de catequesis antes de recibir los sacramentos. Y por ejemplo, San Cirilo de Alejandría dirá, la verde pradera significa las palabras siempre frescas de la Sagrada Escritura, que alimenta los corazones de los creyentes y les da fuerza espiritual. Por eso yo os insisto mucho en que el alimento para una vida cristiana sana es la Sagrada Escritura. Hay que leer la Escritura, leerla, rumiarla, orarla, meditarla. Aunque no entendamos muchas cosas, pedir al Señor que nos abra el entendimiento para comprender, porque es el alimento de los corazones de los creyentes y que le da fuerza espiritual. Y también el color verde, ¿no? En verdes praderas me hace recostar. Es decir, son praderas nuevas, renovadas. Nos hablan de la frescura de lo nuevo. Y aquí podemos hacer un ejercicio de comparación de dos textos. Os invito a que busquéis Isaías 43, 18 y lo pongáis al lado de Apocalipsis 21, 5. Isaías 43, 18 y al lado Apocalipsis 21, 5. En Isaías 43 dice el profeta, no recordéis lo antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Es decir, que hay una pregunta, un interrogante, ¿no notáis lo nuevo? Y ahí se pierde. Y sin embargo, en Apocalipsis 21:5 dice Jesús, mirad, hago nuevas todas las cosas. Es decir, aquello que parecía que Dios estaba apuntando a algo nuevo, pero que no sabíamos lo que era porque era imperceptible, en Cristo llegamos a la novedad plena. Jesucristo es el que hace nueva tu vida y la mía. Jesús hace nuevo todo. Y por eso podemos tener pues esa frescura del Evangelio que alimenta nuestras almas y nuestros espíritus. Sigue diciendo el Salmo, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es quien da fuerza a su pueblo. En el Salmo 28, versículo 11, encontramos precisamente esta verdad, ¿no? Salmo 28, versículo 11, nos dirá, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Es el Señor quien da fuerza
a su pueblo, quien repara nuestras fuerzas. ¿Por qué? Pues porque de Él, de Cristo, es de donde brotan las aguas frescas y tranquilas que sirven para reparar las fuerzas. En el profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3, leemos lo siguiente. Isaías 12, versículo 3. Dice: y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es decir, nosotros solamente podemos tomar esas aguas tranquilas de la fuente de la salvación. ¿Y cuál es la fuente de la salvación que se ha abierto para nosotros? El costado de Cristo, el costado del buen pastor, porque es el buen pastor el que resucitó para dar vida, para dar tranquilidad a las ovejas. También este versículo, en la tradición cristiana, se ha interpretado como una figura que apuntaba al bautismo. Las fuentes tranquilas que dan vida, que refrescan, son aguas del bautismo. Por ejemplo, en el siglo IV, San Atanasio dice: el agua del reposo, el aguas tranquilas, significa sin duda el santo bautismo, por el cual es destruido el peso del pecado. De ahí que con el agua repare las fuerzas. Es más, la Escritura dirá que Dios, como ya os he apuntado, es nuestra fuerza. En el Salmo 18, versículos 2 al 7, pues esto se ve de una manera más clara, ¿no? Salmo 18, versículo del 2 al 7. Dice lo siguiente: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Señor, salva mi vida. Grité a mi Dios, Dios desde su templo, el Señor me escuchó y mi grito llegó a sus oídos. Pero es que esta misma relación entre salir de aguas y obtener fuerza en Dios la encontramos en el Éxodo. En el Éxodo, en el capítulo 15, después de pasar el Mar Rojo, Miriam, la hermana de Moisés, coge un pandero y se pone a cantar y dice lo siguiente. Éxodo 15, versículo 2. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Pues ahí vemos esa fortaleza que nos da el Señor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, sigue diciendo el Salmo. Dios está tan empeñado en cuidarnos. Dios es un pastor tan bueno y tan amoroso, quiere darnos esa salvación que no nos deja, sino que mediante la asistencia constante de su palabra, que era el pasto fresco de la enseñanza, nos va marcando la ruta que debemos seguir. En el Salmo 119, versículos 1 al 3, encontramos lo siguiente. Salmo 119, o 118, depende, encontramos: dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Bien, pues ahí tenemos esta forma, ¿no?, de entender la ley, los mandatos del Señor como su palabra que guía nuestra vida. Y además, fijaos, estamos tan seguros de que podemos andar este camino porque nuestra causa es su causa. Es decir, entre Dios y nosotros es una relación muy estrecha. Nosotros somos criaturas al día de sus manos, por tanto Él tiene que procurar todo nuestro cuidado en la vida. Y no habrá nada en la vida, ni bueno ni malo, que se escape al querer de Dios siempre en pos de lo mejor para nosotros. Nosotros somos asunto suyo, porque el amor con que Dios nos ama y cuida y conduce y guía es el mismo amor que tuvo por su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, ese sendero justo por el que nos va a hacer caminar Dios, lo encontramos en Cristo. Porque Cristo es, como él mismo dice en Juan capítulo 14, versículos del 4 al 7, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. De ahí que podamos decir que el sendero justo es Cristo. Seguir a Cristo es seguir el camino que Dios nos marca. Pero es más, dice, por el honor de su nombre. Y también sabemos, por Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que no se nos ha dado en el cielo y en la tierra otro nombre por el que podamos ser salvados que el nombre de Jesús. Y es más, Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, nos dice San Pablo, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, cuando decimos me guía por el sendero justo por el honor de su nombre, estamos diciendo que en Cristo, siguiendo a Cristo, que Cristo es ese camino, y bajo su nombre tenemos la seguridad de que Dios no nos abandona y de que Dios nos conduce como ovejas bajo su protección. Otro versículo de este salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Bien, esta traducción, vamos a permitir que haga un salto, y vamos a coger la traducción literal del texto en latín. En latín, el latín de la Vulgata, el latín que se reza en el breviario romano, literalmente traduce lo siguiente: pues aunque si caminara en valles de sombra de muerte. Es decir, si caminara en valles de sombra de muerte. ¿Por qué me parece que es importante tener esta aclaración? Porque solamente vamos a entender este versículo si lo ponemos al lado de, y busquen, Lucas capítulo 1, versículos 78 a 79. Lucas capítulo 1, versículos 78 a 79. Dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es decir, cuando Lucas construye este himno que pone en boca de Zacarías, tras el nacimiento de Juan el Bautista, en el trasfondo, uno de los textos está el Salmo del Buen Pastor. Repito, si el texto latino nos dice, aunque caminara en valles de sombra de muerte, solamente se aclara con este versículo de Lucas. Cristo es ese pastor que ilumina con su luz las sombras del camino, las sombras de la vida, para hacernos caminar a su luz. Tal es así que Juan, capítulo 9, versículos 4 al 5, Juan, capítulo 9, versículo del 4 al 5, nos dirá lo siguiente. Estamos en la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Dice Jesús: mientras este día tengo que hacer las obras que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Es decir, Jesús es esa luz que ha venido al mundo, ese sol de justicia que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. De tal manera es así que los mismos salmos nos dirán un poquito más adelante, en el Salmo 118, el Salmo anterior, versículo 105. Dice así: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cristo, con su palabra, esa palabra que era pasto verde, que refresca el alma y los alimenta, nos guía por el sendero justo, nos libra de las sombras de muerte, ilumina nuestro camino para protegernos, ¿no? Para que caminemos siempre a su luz.
porque tú vas conmigo. Es decir, nuestro camino de tinieblas solo se ilumina en la medida en que Dios está siempre con nosotros. Quien no tiene a Dios en el corazón vive en la tiniebla, vive en la oscuridad, porque solo Jesús es la luz del mundo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Son dos elementos distintos del pastor, la vara y el cayado. Con el cayado se ahuyentan a los animales, mientras que con la vara se marcha con seguridad y se asientan bien los pasos. Su vara y su cayado son las armas de Dios para protegernos contra el mal en esta vida. Tu vara y tu cayado me sosiegan porque sé que bajo esa protección puedo caminar tranquilo en la vida. Puedo caminar con seguridad a la luz de Dios. Nada tengo que temer. Y además, fijaos, la vara y el cayado, que son dos elementos normalmente de madera en los pastores, si las ponen, hay un filósofo que ya murió, un filósofo alemán contemporáneo, muerto hace muy poquito, muy amigo de Juan Pablo II, que comentando este salmo, él dice que son los dos travesaños de la cruz, ¿no? Que en definitiva está prefigurando, apuntando al misterio de la cruz. Solamente quien camina a la sombra de la cruz, bajo la luz esplendente de la Santa Cruz, puede estar tranquilo en la vida. Y esas armas de Dios, esas armas con las que Dios nos protege, con las que Dios vela con seguridad en nuestra vida, la encontramos, nos las ofrece, nos apunta el apóstol San Pablo. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 13, nos dirá: Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Buscad la seguridad, la fuerza en su invencible poder en el Señor. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí. Y aquí pues os invito a que busquéis dos textos. Uno, el capítulo 25 de Isaías. Isaías 25, versículos del 6 al 7, ¿no? Al final de los días, Dios preparará en este monte un banquete. Vamos a leerlo. Isaías 25, versículos de 6 al 7. Dice: Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y también en Proverbios, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, versículos 1-6, nos dirá, hablando de la sabiduría, ¿no? Proverbios capítulo 9, versículos 1-6, dice: La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa, ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos, y a los faltos de juicio les dice: venid a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado, dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la inteligencia. Con lo cual vemos que hay una tradición ya en el Antiguo Testamento de un banquete que Dios quiere preparar, que Dios quiere compartir con todos nosotros, ¿no? Hasta el punto, fijaos, de que llegará un momento en que Jesucristo, cuando celebra la Pascua con sus discípulos, les dirá: he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Bueno, pues todo esto está en el trasfondo de esa cita, de esa palabra de Jesús, ¿no? También
Este banquete, para nosotros, la tradición cristiana lo ha entendido como el banquete de la Eucaristía. San Ambrosio dirá: llega, y viendo el altar santo preparado, exclama: has preparado una mesa ante mí. Y San Cirilo de Jerusalén dirá: la mesa sacramental es la carne del Señor que nos fortifica contra las pasiones y los demonios. Satanás teme, en efecto, a quienes participan con reverencia en los misterios. Esta frase se entiende si tenemos en cuenta que en el siglo IV, cuando se escribe estas citas, los que no eran cristianos no habían estado nunca en misa. Los que se habían convertido a la fe habían recibido sus catequesis, pero nunca habían estado en misa. Y solamente la noche de Pascua, después de ser bautizados, entraban en la iglesia, se descorrían los velos del altar y veían la mesa. Por eso en ese momento cantaban: preparas una mesa ante mí. Es decir, la mesa del banquete eucarístico. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Es un versículo enfrente de mis enemigos, un versículo que nos ilustra mucho sobre la distancia que Dios interpone entre sus ovejas, y sus invitados y protegidos, y los enemigos de estos, los lobos rapaces. Es un banquete solo para los amigos de Dios, sin amenaza de ningún tipo, un banquete para que disfrutemos, para que lo gocemos, un banquete que va más allá de las fronteras de la misma muerte. El otro día hablábamos del martirio ayer, y hoy los mártires son el mejor ejemplo de esto. Ellos, los mártires, no percibían en absoluto a los verdugos, a los que le iban a quitar la vida, no los percibían como enemigos, sino como aquellos que les abrían las puertas del banquete eterno, aunque esto estuviera oculto en la intención de los verdugos. Los amigos de Dios, dice Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no os llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Jesús nos llama amigos. Nosotros, los amigos de Dios, somos ahora, cuando vamos a la Eucaristía, los invitados al banquete de bodas del Cordero. ¿Cuántas veces decimos en la Eucaristía: dichosos los invitados a la cena del Señor, al banquete de bodas del Cordero? Bueno, pues eso lo vais a encontrar en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Sigue el Salmo diciendo: me unges la cabeza con perfume. Aquí los santos padres, la tradición cristiana, también encontró la prefiguración, el apunte, el simbolismo del sacramento de la crismación o de la confirmación. En el mundo judío, el invitado era siempre agasajado de diversas maneras, ¿no? Bien por unción, o bien por lavar los pies. Por eso cuando Jesús es invitado a comer a casa de Simón el fariseo, y aquí entra aquella mujer que lava los pies de Jesús y le unge, Jesús le reprocha a Simón que no tuviera esas delicadezas acostumbradas a los invitados, ¿no? San Cirilo de Jerusalén dirá: ungió tu cabeza con óleo en la frente, mediante el sello de Dios que recibiste para que lleve siempre el sello. Y San Atanasio dirá: este versículo designa el crisma sacramental. Es decir, cuando decimos me unges la cabeza con perfume, estamos recordando la unción del crisma, que se nos dio en el bautismo, aquí atrás en la cabeza, y la unción del crisma, que se nos dio en el sacramento de la confirmación de adultos, aquí en la frente. Y mi copa rebosa. Aquí hay una referencia, según los escritos de los santos padres, la tradición cristiana, una referencia a la Eucaristía, significada por el cáliz. Tan importante el cáliz, ¿no? ¿Por qué la copa? ¿Por qué es importante tener una copa que rebose? Pues en primer lugar, si nos vamos al Salmo 116, versículos 12-13, veremos que dice lo siguiente, ¿no?
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Es decir, hay una copa de triunfo, una copa de agradecimiento, una copa de expiación, si queremos, y de acción de gracias que elevamos al Señor. Por eso es importante esta imagen de la copa, pero no una copa cualquiera, sino una copa que ya para nosotros, en la tradición cristiana, es una copa rebosante de la sangre de la alianza nueva y eterna. Con lo cual vemos ya en las fuentes de aguas tranquilas, en la unción con el perfume, en la copa y en la mesa, los tres sacramentos de iniciación: bautismo, Eucaristía y confirmación. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Este es el penúltimo versículo de este salmo. Nos invita a la seguridad en la vida, que ya lo habíamos apuntado antes, no voy a abundar en ello. Para entender esto, vamos al Salmo 31. En el Salmo 31, versículo 8, leemos: Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Tu bondad y tu misericordia me acompañen en toda mi vida, para que sea siempre mi gozo y mi alegría. En el Salmo 33, versículo 18, leemos: Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia. En el Salmo 32, 31, en el versículo 10, leemos: Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Entonces, bondad y misericordia son el gran escudo protector con el que Dios va a cuidar de nuestra vida hasta el final de la misma. Y al final de la misma entraremos en el último versículo: y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitar en la casa del Señor, habitar en la morada del Señor. ¿Quién puede entrar en tu morada, Señor? Habitar en tu templo santo. Ese es el gran anhelo de toda alma creyente, ¿no? Tanto de los judíos piadosos como de los cristianos. Entrar a ver el rostro de Dios, morar siempre con Él. Os invito a coger dos salmos. El Salmo 26, versículos 4 y 13. El versículo 4 dice: Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Y el versículo 13 de este mismo salmo dirá: Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y el Salmo 84, versículos 2 al 5. Salmo 84, versículo 2 al 5. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Pues ese es, queridos amigos, nuestro anhelo y el fin de nuestra vida, ¿verdad? Sentirnos protegidos, guardados, custodiados, defendidos por Dios ahora, para gozar de su eternidad. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Pues pidamos a María, la divina pastora, que sea ella la que nos cuide, la que nos proteja junto a su Hijo Jesús, y que ella nos
ayude para llegar un día a morar en esa vida eterna. Decimos para terminar: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nada, que tengáis una buena noche y un buen descanso, y mañana pues volvemos con otro tema. No olvidéis, si queréis sugerir algún tema, alguna propuesta para hablarla en los viernes, pues me lo hacéis llegar. Cuidaros mucho, que descanséis y hasta mañana, si Dios quiere.